Genial que estén nuevamente por aquí en mi canal de Confianza Tributaria. Hoy te traigo 6 tareas para que iniciemos este proceso de la declaración de renta sin estrés. No pierdas, quedémonos hasta el final. Y con estas 6 tareas vamos a tener una declaración de renta sin estrés. Eso te lo aseguro. Primero, estamos inscritos en el RU, entonces es tener la clave. Si aún no tienes la clave, aquí te dejo un video para que la puedas recuperar. 2, tener la renta del año inmediatamente anterior, es decir, 2022. Pero pensemos que eres la primera vez que vas a declarar. No pasa nada, sencillamente lo puedes construir. ¿Cómo lo vas a construir? Teniendo los saldos del patrimonio final al 31 de diciembre del 2022 junto con tus Y bien, tercer tarea, los documentos. Los documentos nos va a ayudar a tener una información precisa y ajustada a la realidad económica. Los documentos nos sirven para tener ese valor probatorio en caso de que nos vayan a pedir una información adicional o que nos cuestionen en un futuro de más o menos 3 años, nos diga la DIAN por qué fue que presentamos o por qué fue que llegamos a esa declaración de renta. Por ello se conserva un informe, una información supremamente valiosa que no la puedes perder de vista alrededor de 3 años, es mi sugerencia. Así que entonces te voy a explicar cuáles son esos documentos que vamos a tener para cada etapa de esa declaración de renta. Lo que poseo, todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Lo que gano, todo lo que tiene que ver con los ingresos. El pasivo, todo lo que tiene que ver con las deudas. Y en caso de que exista ganancias ocasionales, pues entonces vas a tener los documentos propios de esa ganancia ocasional, dependiendo de lo que sea. Si es lotería, si es de pronto por sucesiones, si es de pronto porque vendiste un bien inmueble. Entonces, pasemos y te lo explico todo. Aquí paso a contarte cuáles son esos documentos que debemos de alistar para la declaración de renta del 2023 y que justo estamos a tiempo porque ya iniciamos esta temporada. Uno de los documentos o de los soportes que debemos de tener es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos un saldo al 31 de diciembre del 2023, tenemos un saldo seguramente de CDT, de una inversión que hemos realizado, también tener cuál es ese avalúo catastral que terminó en el año 2023 por ese bien inmueble, los certificados de las inversiones, también esa relación de las cuentas de cobro que aún, aunque presentamos nuestra cuenta de cobro, pero aún no fue cancelada, bien sea por un honorario, por un servicio o por alguna transacción comercial que obtuvimos con nuestro cliente. El segundo es todo lo que tiene que ver con pasivos. ¿Qué son pasivos? Pues las deudas. Entonces es necesario solicitar los certificados del sector financiero, del sector educativo que puede ser ICTs, del sector hipotecario que vienen siendo los mismos financieros, pero que están específicos por ese crédito de vivienda, porque de ahí recuerda que vamos a tomar también los intereses que podemos deducirnos por ese crédito de vivienda y también tener la relación con las deudas con los particulares. Recuerda que con esa deuda de particular hay que tener ese documento de fecha cierta, que puede ser un pagaré, un contrato, una letra o un documento supletorio que pruebe que realmente le estamos debiendo a ese particular. Y como documentos de los ingresos, pues es indiscutible los certificados de ingresos y retenciones. Y el formato que prima en esta ocasión, pues es el formato 220, bien sea porque lo hemos obtenido de una relación directa, por ejemplo, directa como prestación de servicios o como honorarios, o una relación de dependencia como empleados. En caso de que seamos prestadores de servicios con costos, pues vamos igual a tener un certificado de ingresos y retenciones. Todo documento puede ser válido, como cuál, por ejemplo, un contrato, ¿cierto? Un tipo de contrato, el contrato de arrendamiento, todo documento que se estipule que hubo un ingreso, eso es válido para soportar los ingresos. ¿Qué también podemos tener? Las facturas electrónicas. Seguramente somos personas ya facturadores electrónicos voluntarios, entonces tenemos toda esta relación. O también somos organizados y tenemos toda una relación de las cuentas de cobro, también nos permite generar eso como un soporte de los ingresos. También podemos tener ingresos por rendimientos financieros, entonces le debemos solicitar a la banca ese certificado de los rendimientos financieros y si estamos pensionados, pues es el certificado de Colpensiones o del fondo privado de donde estamos devengando esa pensión. Bien, para tener todo el tema de los descuentos tributarios o las deducciones, ¿cierto? Entonces es importante, pues si somos, por ejemplo, independientes, pues sacar del operador PILA ese resumen de aportes a la seguridad social. Nuevamente, si somos dependientes, pues el certificado de ingresos y retenciones, porque ahí nos va a estipular cuál fue la deducción que nosotros pagamos por salud, por pensión o si hay otros eventos y también nos certifican en la retención en la fuente que nos han aplicado.
Recordemos que dentro del certificado tributario que nos da la banca por los hipotecarios está el pedacito de los intereses de vivienda, o sea que ese es el que vamos a colocar en nuestro formulario de declaración de renta. También podemos tener aportes voluntarios a los fondos de pensiones o seguramente estamos haciendo una proyección para adquirir nuestra vivienda y pues tenemos todo eso en el fondo de una AFC, entonces también debemos de solicitar esa constancia. O seguramente estamos pagando una seguridad, una prepagada a una póliza de salud que está autorizada y que está vigilada por la Supersalud. Ese también lo podemos llevar como una deducción. Indiscutiblemente tener la relación hoy de esos 4 dependientes que podemos aplicar en nuestra declaración de renta. Recordemos tener el nombre, el número de la cédula y cuál es la relación. Bien, en esa dependientes, ojo que hay que tener en cuenta que si son hijos menores de 18 años, pasa, no hay ningún problema, pero si es entre 18 y 23 años, pues deben de estar estudiando para que puedan ser dependientes. Y en el caso de los padres, pues deben de devengar menos de 260 VTs al año, ¿sí? Y en el caso de los hermanos, pues debe de haber una certificación por medicina legal o por un médico competente de la discapacidad que tiene para laborar, ¿bien? Y seguramente si realizamos donaciones, pues el certificado de la donación. ¿Qué otros documentos debemos de tener a mano al elaborar toda esta declaración de renta? Pues recordemos la declaración de renta del año inmediatamente anterior, ojalá con sus anexos. Ahora, no somos la primera vez que vamos a declarar, entonces recordemos que tenemos que tener unos saldos al 31 de diciembre del 2022 y los cuales son los mismos como el certificado de bancos, tenemos que tener una relación de las deudas para realmente determinar cuál es ese patrimonio Nissan y cuál es el patrimonio líquido, que recuerde que ese patrimonio líquido es coger lo que tenemos menos lo que debemos, es el resultado del patrimonio líquido. Y recuerde que todo esto va a ser parte de la información. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir diligenciando esto en nuestro formulario, en nuestra herramienta de declaración de renta. Bien, que podemos deducirnos, pues ya hemos hecho el previo análisis. Habrán los certificados de retención en la fuente, que es importante, eso es un documento que viene aparte, entonces ese es el que nos va a permitir disminuir ese flujo de caja de ese impuesto a cargo. O sencillamente, si no tenemos impuesto a cargo, pues nos va a generar un saldo a favor. Y finalmente, pues lograr conciliar los bancos. Recuerde que todo ingreso toda consignación es presunción de ingreso en términos de la DIAN y en términos de la UGPP. Entonces es importante que usted haga esta conciliación donde usted determine que realmente el monto de las consignaciones está detallado por cuáles son propiamente ingresos, cuáles son préstamos, cuáles son ingresos para terceros, dineros que recibió o que son dineros que vienen de transacciones entre sus propias. Cuarta tarea, información exógena. Tengamos presente que esta información exógena, la DIAN ha cambiado su forma de entregarnos, así que es importante tener claro cómo la debemos interpretar. Esta información de terceros nace de lo que las entidades, tanto financieras, públicas y privadas, no le reportan a la DIAN, así que esta información puede tener errores, estar inexacta o estar incompleta. Por ello es importante y ser muy prudentes que esta información exógena, en mi concepto, es un recorderis que nos permite tener esas transacciones que hemos realizado y que seguramente algunas se nos pasó. Así que entonces aquí te dejo un videito, aquí te voy a explicar cómo vamos a interpretar esta información exógena para que no vayas a caer en errores. Y ahora paso a ti a compartir cómo podemos interpretar esta información exógena que nos ha suministrado la administración. En principio te quiero contar de que esta es una información que se está actualizando, entonces es pertinente siempre estarla descargando para llevar a cabo la declaración de renta. Lo nuevo que trajo este informe es que nos está hablando de 5 topes: ingresos, patrimonio, desconsumo de tarjetas de crédito, 4 movimiento y 5 compras. ¿Qué te puedo decir de este? El tope 5 de compras se refiere a las facturas electrónicas que nosotros estuvimos solicitando en la medida que íbamos haciendo las compras. Bien, ¿qué es impertinente aquí contarte frente a este reporte exógena? Recordemos que el reporte exógena es el que ha entregado los terceros, tanto personas naturales como personas jurídicas, lo cual está elaborado a través de humanos y que seguramente si no lo han entregado, pues tampoco va a tener esta información. ¿Qué es de resaltar aquí? Por ejemplo, el tema del patrimonio. Él me está diciendo que él toma todo el avalúo catastral y independiente de cuántas personas. Entonces, mira que aquí sigue presentando lo del año pasado, o sea que va a tomar un valor global y ahí tenemos que empezar a hacer el prorrateo de las personas. ¿Qué otro detalle? Para la entidad que reporta, por ejemplo, en este caso, Banco Comercial Avevillas,
cuenta por cobrar al cliente. O sea, para el banco es una cuenta para cobrar, para nosotros, ¿qué va a ser? Un pasivo, una deuda. ¿Bien? Entonces, son como los aspectos que debemos tener en cuenta cuando nosotros pretendemos hacer una declaración de renta a partir de la información exógena. ¿Qué más quiero contarles aquí? El tema también, aquí hay otro tema, por ejemplo, que está el tema, aquí ella, por ejemplo, mire que aquí hay un dato que la entidad no lo toma, o sea, la entidad DIAN, mira que el saldo de los bancos no lo toma y eso hace parte del patrimonio. Entonces, mira que si la información exógena hace parte de la declaración sugerida, pues entonces al final la declaración sugerida, pues no es la realidad económica del contribuyente, inclusive le puede generar unos errores, inexactitudes que posiblemente vamos a pagar más impuestos o seguramente vamos a tener una corrección. Cuenta número 5, listado de compras del 1%. ¿Sabes a cuáles corresponde? Pues a todas esas facturas electrónicas que hemos solicitado en el momento de una compra o que seguramente la entidad las expidió porque nosotros ya hayamos entregado datos como correo electrónico, identificación y nombre, que son los 3 datos esenciales para pedir la factura electrónica. Importante que la DIAN ha detallado que las únicas facturas que son válidas en términos de la DIAN son las que ha dispuesto en el portal. Sin embargo, en caso de que exista una factura que tú pagaste por un medio transaccional, como es tarjeta débito, tarjeta crédito o por transferencia, y que la DIAN no te lo esté validando, pues ese puede ser un documento probatorio. Aquí te dejo un video para que detalles un poco más cómo podemos evaluar este listado de facturas. Recuerda que este no hace parte de las deducciones, es algo más que tenemos para deducir nuestro impuesto. Vamos a descargar esta relación de facturas del 1% por la misma forma en que descargas la información exógena. Si aún no conoces cómo descargar la información exógena, aquí te dejo un video donde lo puedes hacer de manera correcta. Date cómo leer el resumen de las facturas electrónicas. Bien, hay que tener en cuenta que la DIAN ha establecido en su columna L, ¿qué deducción? De manera válido, inválido. Inválido ha dicho cuando no cumple con algunas de las condiciones. Por ejemplo, vamos a mirar en este caso concreto qué dijo que por qué era inválido, cuáles fueron las razones. Dijo que era un emisor no obligado a facturar. Seguramente Avícola Santa Rita está comprando con un POS, ¿sí? Electrónico, no electrónico en el año anterior, que seguramente iba a ser electrónico. Pero recuerda que el POS electrónico no hace parte del reconocimiento del 1%, porque tiene que emitirse factura electrónica, ¿sí? Ese es el documento estrella para la DIAN para que puedas tomarlo como una deducción adicional. Los otros se ha dicho que, por ejemplo, que es pagado con medios no electrónicos. Entonces, seguramente se pagó en efectivo, ¿cierto? Entonces, no lo hace válido. Ahora, si tú tienes la prueba de que estos fueron a través de un medio electrónico, tarjeta débito, tarjeta crédito, y que solamente el emisor lo que hizo fue un error al elaborar la factura, eso te va a permitir que ese valor tú lo puedes llevar como una deducción válida, pero tienes que tener las pruebas. ¿Qué otra vez me señala? Este no. Entonces, la DIAN ya ha determinado cuáles son los válidos y el valor máximo que tú tienes a deducirte por ese 1%, pues será el que establezca la DIAN. ¿Por qué? Porque dice que ha cumplido con todos los requisitos. Entonces te dejo esta información para que te ayude y puedas obtener una mejor declaración de renta y unos mejores resultados. Sexto paso, herramienta para elaborar la declaración de renta. ¿Y por qué utilizar una herramienta diferente a la que me está suministrando hoy la DIAN? Pues quiero contarte que utilizar una herramienta externa permite tener una seguridad de la información, poder plasmar con mis documentos, con mi realidad económica, cada uno de esos renglones, diligenciarlos de manera muy fácil, rápida y intuitivamente. Quiero contarte que una herramienta inicia con unos datos. Entonces, recordemos que el segundo dato era tener cuál es ese patrimonio al 31 de diciembre de 2022. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar cuál fue ese patrimonio que tengo, cuál es ese patrimonio menos las deudas, que eso es lo que se llama patrimonio líquido. También depositar, si hice algún impuesto, pues poderlo colocar, o si me generó un anticipo o al contrario, un saldo a favor. Toda esa información es muy relevante para que podamos obtener un mejor resultado en nuestra declaración de renta. De esta misma manera también señalo si la primera, la segunda y tercera de manera correcta y que está muy ajustada a mi realidad económica. Esta herramienta que te traigo para ti es una herramienta muy intuitiva que la podemos utilizar con personas que tengan conocimientos básicos de impuestos de declaración de renta. Así que te puedes incluir tú, el estudiante de contaduría y todos los colegas que queremos iniciar nuestra vida profesional como contadores y poderlos apoyar en este ejercicio de tu declaración de renta. Tenemos entonces una de las primeras hojas es el patrimonio, donde deposito todo lo que tengo y también lo que debo. Luego tenemos los activos. Hay un detalle de los activos. ¿Por qué? Porque es necesario hacer los ajustes fiscales
o tomar el valor catastral en bienes inmuebles. En las rentas de trabajo, si soy asalariado o si presto servicios como independiente en la calidad en horarios, pues me va a permitir hacer toda una relación de cada uno de los ingresos, estipular los aportes a la seguridad social y aplicarme todas las deducciones a las cuales voy a aplicar a esa cédula en especial. Las otras rentas de trabajo son todas aquellas que lo utilizo a pesar de que sean servicios personales, pero que he utilizado costos. Entonces, también me permite detallar cada una de las empresas con las cuales trabajé y hacer la deducción que corresponde acá de manera práctica, sencilla y con una información muy real y ajustada a nuestra realidad. En las rentas de capital, recuerda que son todas las que hemos recibido por rendimientos financieros, por arrendamiento de bienes inmuebles o muebles, por regalías, ¿cierto? Entonces, todas esas son las que vamos a colocar aquí. Y las rentas de laborales, no laborales, son las aquellas que no están allá, entonces lo que no se pueda tipificar allá, pues esta será la que las va a cobijar. Seguido de eso, pues si somos socios o somos accionistas de alguna sociedad, pues y nos hemos tenido, hay certificación de dividendos, pues aquí se va a colocar esta información. Y así sucesivamente hasta lograr un formulario que va a quedar muy ajustado, donde lo voy a poder verificar las veces que yo quiera, sin tener traumatismos y estar seguros que la información que le voy a entregar a la DIAN está correcta, está precisa y está ajustada a nuestra realidad económica, sin tener temores a unos errores o inexactitudes. Así que aquí te dejo la herramienta y si la quieres obtener, pues escríbeme aquí en el WhatsApp y te doy toda la información. Y bien, hagamos un resumen de esas 6 tareas que nos va a permitir tener una declaración sin estrés. Así que te lo digo. Primero, la clave para entrar a la página de la DIAN. 2, tener los saldos al 31 de diciembre del 2022. 3, tener los documentos. ¿Por qué? Porque esa es la información real, la que se va a ajustar a nuestra realidad económica y al cual vamos a depositar cada uno de los renglones del formulario 210 si somos residentes en Colombia. Cuarta, información exógena, la que me va a tener un recorderis de esas operaciones, pero que la vamos a utilizar solamente como una ayuda. Quinta, el listado de facturas electrónicas. Recuerda que solamente podemos utilizar en los términos que la DIAN ha fijado. Si tienes una factura que no te la está validando la DIAN, pues tú tienes que tener el medio probatorio. Y sexto, finalmente, tener una herramienta externa que permita poder entregar la información, poderla depositar, poderla estar verificando, que nos asegure que esa es nuestra información, que esa es la correcta, que esa es la que tenemos probada en documentos y sin el miedo a equivocarnos. Obviamente teniendo un conocimiento previo y básico de lo que son los impuestos en Colombia para una declaración de renta de una persona natural residente en Colombia. Así que si te ha parecido interesante estas 6 tareas para elaborar una declaración de renta sin estrés, quiero que me des un super like, compartas esta información y nos vemos en un siguiente video.